315 metros de eslora, 65 metros de altura y un peso total de 80.000 toneladas. Es el Meraviglia, la última joya de los astilleros franceses STX, un crucero equipado con la tecnología más avanzada. Cuando el barco sale de puerto, se despliegan unos estabilizadores, como las alas de un aeroplano. Un diseño que ha requerido de un sistema increíblemente sofisticado de cálculos y simulaciones y un ejército de ingenieros. En el trabajo conceptual llegamos a coincidir hasta 450. Un gigantesco puzzle de más de 300.000 planchas de acero, que deben ser cortadas y soldadas con la máxima perfección. Cualquier grieta sería un grave problema. Toda la maquinaria. El agua se filtraría y eso provocaría muchos problemas. Un enorme dique de construcción con una grúa pórtico gigantesca, la más potente de Europa, capaz de levantar bloques de 1.200 toneladas y colocarlos en su sitio con precisión milimétrica. Cualquier error sería irreparable. Construir el Meraviglia es construir una verdadera ciudad con todos sus servicios para millares de personas. El barco genera su electricidad, tiene sistemas de seguridad y se autoabastece de agua. Es una ciudad itinerante. 4 años de investigación y trabajo para llegar a tiempo a una fecha de entrega inamovible. Los propietarios llevan 6 meses vendiendo reservas para cruceros en este barco, de modo que es imposible que pierdan 1 o 2 semanas de uso. El Meraviglia, maravilla en italiano, no solo es un gigante de los mares, sino también uno de los transatlánticos más ecológicos que se hayan construido, a pesar de poseer una fuerza de propulsión inigualable entre los de su clase. Para llevar a cabo este proyecto con éxito, han sido necesarias 6 millones de horas de trabajo y miles de hombres y mujeres entregados a una única misión: construir el crucero transatlántico más grande de la historia para un armador europeo. Tras 4 años de construcción, echemos un vistazo entre bastidores a lo que ha sido un logro extraordinario. Un gigante de los mares de 600 millones de euros, lleno de innovaciones. El barco del futuro. Construcción. El astillero de Saint-Nazaire está en la costa occidental de Francia, a menos de 60 kilómetros de Nantes. Sobre una extensión de 150 hectáreas, es el mayor astillero de Europa y uno de los 6 más grandes del mundo. Aquí se construyen navíos militares, petroleros y cruceros de última generación. Todos ellos construcciones gigantescas. La situación del astillero es ideal para diseñar estos colosos de los mares. El océano Atlántico está ahí delante, y el calado, con marea alta, permite que los barcos de mayor tamaño del mundo puedan ser botados desde el mismo dique de construcción. Para el Meraviglia, los astilleros deben cumplir unos requisitos muy exigentes. La estabilidad del barco en el mar debe ser ejemplar. Marearse es lo último que quieren los pasajeros, y por eso una de las prioridades de los ingenieros es limitar el vaivén del barco. Las vibraciones que llegan a los camarotes y a la cubierta deben ser reducidas al mínimo. Además, el humo de las enormes chimeneas no debe molestar lo más mínimo a los clientes. El propietario del barco exige que se ponga especial atención en evitarlo. Y no es solo el confort de los pasajeros lo que se cuida con el máximo detalle. El consumo de energía del nuevo transatlántico se ha reducido un 20% en comparación con los barcos de su misma categoría. Eso significa un ahorro de combustible de cientos de miles de euros al año, pero también una reducción de los gases expulsados a la atmósfera. La entrega del Meraviglia se acordó para antes de 4 años desde la firma del contrato. Una fecha de entrega estricta. Si el barco no estuviera terminado, las penalizaciones por retraso serían exorbitantes. Más de 100.000 euros por día.
Para superar con éxito un reto tan colosal, los astilleros han desarrollado técnicas revolucionarias y una organización impecable. La construcción está dividida en diferentes secciones. La primera fase empieza con la llegada de las planchas de metal necesarias para la construcción del casco. Son recibidas directamente en un hangar junto al dique. El acero laminado se corta en este edificio de 300 metros de largo. Aquí es donde el crucero empieza a cobrar vida. Día y noche se cortan a medida las 300.000 piezas que formarán el puzzle. Decenas de miles de planchas nos llegan en tren con diferentes grosores. Primero las tratamos contra la corrosión y después las cortamos pieza a pieza. Los robots efectúan el trabajo de corte con una precisión de 1/10 de milímetro en planchas de acero de alta resistencia. Este acero laminado responde a una demanda creciente por parte de los propietarios de los barcos. Los cruceros, a diferencia de los navíos militares, son barcos abiertos y deben dar una sensación de ligereza. Por eso las planchas son finas. Otra ventaja es que cuanto más ligero es el barco, menos consume mientras está en marcha. El proceso de cortar el metal dura entre 3 y 4 meses. En ese plazo debemos dejar cortadas todas las piezas del barco. Cortar las piezas es el primer gran reto para los astilleros. Algunas planchas tienen hasta 20 metros de largo. Para los ingenieros, el desafío consiste en sacar de cada plancha el mayor número de elementos posible. Para minimizar la pérdida, el corte de cada pieza se calcula por ordenador, lo cual a veces requiere cálculos muy complejos para cortar piezas muy raras, como esta. El bulbo de proa es un monstruo de acero. Tiene un doble propósito: aumentar la velocidad del barco gracias a que mejora su penetración en el agua y ahorrar cientos de miles de euros al año en combustible. Loic Mogan participó en su desarrollo. El bulbo crea un segundo tren de olas que interactúa con el creado por la proa y reduce la resistencia en el avance. Aquí vemos la primera cresta de olas creada por la proa del barco. Al aumentar la velocidad, la ola se hace más grande y la masa de agua ralentiza la marcha del barco. Pero al añadir el bulbo, una segunda ola aparece bajo la proa. La ola creada por el bulbo y la creada por la proa del barco se contrarrestan. Con la reducción de la enorme ola que formaba delante del barco, se necesita menos energía para hacerlo avanzar. El tamaño y la forma del bulbo se adaptan a la proa de cada barco. La selección del perfil más efectivo es competencia de los ingenieros hidrodinámicos. La hidrodinámica es responsable del 50% del consumo de un barco. Por eso es muy importante que su rendimiento hidrodinámico sea muy bueno. Un bulbo con el mejor perfil posible reduce la resistencia al agua en un 20%. Es una mejora especialmente desarrollada para los barcos grandes. La otra parte del barco que experimenta la resistencia del agua es el casco. Como el bulbo, la forma del casco del Meraviglia ha sido objeto de una intensa investigación e igualmente se ha beneficiado de un nuevo sistema de diseño. La forma en que llegamos a la optimización del casco del Meraviglia fue casi revolucionaria. Por primera vez en el mundo, el Meraviglia se beneficia de un software que permite que la configuración del casco sea sometida a las condiciones del mar. Este software se basa en unos nuevos algoritmos de alto rendimiento llamados cálculos CFD. Esta nueva tecnología para el estudio de la mecánica de fluidos ha dado resultados espectaculares y ha permitido que el casco del Meraviglia se haya diseñado con el perfil idóneo.
CFD significa dinámica computacional de fluidos y consiste en simular, mediante métodos numéricos y algoritmos, la interacción de líquidos y gases con superficies complejas y bajo unas condiciones de turbulencia, de forma que podemos determinar digitalmente el flujo en cualquier punto del casco. Esos cálculos de las turbulencias que se crean bajo el casco de un crucero oceánico forman parte del revolucionario diseño del Meraviglia. Los resultados obtenidos informan a los ingenieros de las prestaciones del barco con diferentes formas del casco. Los diseñadores tuvieron que modelar más de 150 cascos diferentes de acuerdo con los experimentos de los investigadores, hasta dar finalmente con la forma ideal. Como resultado de todos esos cálculos, seleccionamos una determinada forma para el casco y hacemos una maqueta a escala 1:20. O sea que trabajamos con modelos que son ya bastante grandes, de 13 o 14 metros de largo, y son probados en una cubeta para comprobar el rendimiento hidrodinámico del barco. En esas maquetas gigantes se instalan sensores para medir la resistencia del agua a una velocidad determinada. Un procedimiento que se ha hecho así durante décadas, pero que es posible que haya llegado al fin de sus días. Y es que los resultados obtenidos por ordenador son asombrosos. Por primera vez, las imágenes reveladas por los cálculos computacionales son tan precisas como las medidas de los sensores de la maqueta. Y en el caso del Meraviglia, no solo el casco se beneficia de esta innovación, también las hélices. Las llaman las pesas, y son la segunda gran revolución del Meraviglia. Se encargan de impulsar la enorme masa del barco. Son monstruos de acero de 20 metros de altura, dotados de hélices gigantescas. Tienen una fuerza de propulsión como nunca antes se había visto. Proporcionan velocidad y aumentan el confort de los pasajeros. Son el futuro de los cruceros transatlánticos. Y el Meraviglia lidera esta extraordinaria revolución. Cada hélice pesa entre 300 y 500 toneladas. Miquel Legal es el encargado de las pruebas del Meraviglia en el mar. Las nuevas hélices móviles le ofrecen una suavidad y una precisión de control nunca vistas hasta ahora. Hasta ahora, en los barcos antiguos teníamos motores diésel y un eje rígido unido a la hélice. Luego los motores diésel fueron sustituidos por otros eléctricos mucho más flexibles en cuanto a mantenimiento y operativa. Ahora el motor eléctrico forma un bloque con la hélice y el timón. Y las hélices no miran hacia atrás, como en un barco de velocidad, sino hacia adelante, de forma que aspiran el agua y canalizan perfectamente el flujo de agua. Cada uno de los dos motores eléctricos produce 20 millones de vatios, el equivalente a 7.000 máquinas lavadoras, la máxima potencia eléctrica que jamás se haya producido para una hélice de este tamaño. En la parte trasera inferior del bloque, un timón controla la dirección. Con la fuerza del motor, las hélices impulsan al crucero hacia adelante a una velocidad máxima de 25 nudos, un récord impresionante para un navío de 80.000 toneladas, el equivalente a 6.000 autobuses. Pero esa no es su única singularidad. Además, le proporcionan al barco una maniobrabilidad asombrosa. Cada hélice puede girar 360 grados y puedes hacer maniobras disimétricas entre una y otra, de forma que puedes poner una a 90 grados que mueva adelante el barco, mientras la otra lo empuja hacia atrás o hacia adelante para girarlo 180 grados. Se abre un nuevo abanico de posibilidades a la hora de maniobrar el barco. Se podrán meter barcos más grandes en sitios mucho más pequeños. El resultado es que el Meraviglia será capaz de atracar en puertos en los que le hubiera sido imposible entrar con el viejo sistema de hélices, una gran ventaja para sus pasajeros. Otra innovación es el control automático de la potencia del motor, que ha sido mejorado por los ingenieros para evitar el riesgo de una catástrofe, como la que vamos a ver. Un crucero de más de 300 metros de eslora con 4.000 pasajeros abandona un puerto de la costa de Messina, en Italia. Al parecer, el capitán no ha calculado bien la fuerza de sus hélices y provoca enormes olas en el puerto que destruyen algunos barcos.
Los daños se elevan a cientos de miles de euros. Pero además de su potencia, esta nueva generación de motores y hélices consiguen que la navegación sea más fluida. Apenas se perciben vibraciones en el barco. Los motores y las hélices son una auténtica revolución, solo proporcionan beneficios. No existe esa enorme estela en la parte posterior provocada por el conjunto de eje rígido y hélice, que de hecho era la causa principal de turbulencias que se transmitían a través de las hélices e incrementaban la presión en el casco. Como resultado, se puede navegar a toda máquina sin molestar a los pasajeros. Pero los motores de las hélices no son los únicos que proporcionan energía al Meraviglia. En el barco hay 4 motores diésel que actúan como una planta de energía. Es como una pequeña ciudad que genera su propia electricidad, tiene sistemas de seguridad, produce su propia agua potable, lo cual es muy importante, tiene aire acondicionado para comodidad de los pasajeros. Es una ciudad en movimiento. El Meraviglia, con sus 2.500 camarotes, casinos, teatros y otras instalaciones de entretenimiento, consume mucha energía. Si a eso le añadimos el consumo de las 7.000 personas que lleva a bordo, queda claro que hay muchas necesidades que atender. Empezamos por la parte inferior con 11.000 voltios y luego vamos alimentando cada uno de los distintos niveles del barco y bajando la corriente eléctrica a 400 o 440 voltios, según sea necesario. Luego acabamos en el camarote de los pasajeros con 230 voltios, como en su casa, para que puedan enchufar la afeitadora o el secador de pelo. Las hélices, así como los motores diésel, han sido construidos por subcontratas que los han transportado hasta el dique de construcción, donde se efectúa el montaje. También el piso de cada cubierta del barco ya ensamblado es transportado hasta este dique de 900 metros. A modo de un gigantesco juego de construcción, los bloques son apilados unos encima de otros, algo que sería inimaginable sin esta máquina, que es la que permite moverlos. Esta enorme grúa puente o grúa de pórtico es la máquina elevadora más grande de Europa. Un gigante que pesa más de 5.000 toneladas, el equivalente a 10 aviones Airbus A380, una estructura de acero ultrarresistente de 100 metros de altura. A máxima capacidad puede levantar 1.200 toneladas. El Meraviglia no existiría sin ella. Para hacer una comparación, si hubiésemos tenido que hacer este barco con la grúa puente vieja, tendríamos que haberlo hecho con unos 100 bloques, algunos de ellos cortados por la mitad, y la productividad habría sido menor y el tiempo de construcción más largo. La grúa puente nos ha ahorrado semanas, puede que meses en esta fase. Es una herramienta excepcional. El primer bloque que se coloca es evidentemente uno del fondo y de la zona central del barco. Después se añade otro bloque por delante, otro por detrás, otro por arriba y así, poco a poco, levantamos una pirámide de unos 50 bloques. Este gigantesco puente móvil funciona con 2 carros. Cada uno de ellos posee un sistema de elevación colocado en ambos extremos. En cada torno hay un solo cable de 1.400 metros de longitud que se suelta o se recoge para descender o elevar la carga, según sea necesario. Cada uno de los cables pasa a través de un sistema de poleas que permite regular su longitud al centímetro. En el extremo de cada cable hay 5 puntos de anclaje. Una vez que los 4 cables elevadores están conectados a la gigantesca estructura, se levanta la misma unos centímetros y toda la estructura se equilibra.
Una vez en perfecto equilibrio, el bloque es elevado, desplazado sobre el dique y finalmente colocado en el barco. Es una maniobra de alta precisión. En el suelo, los vigilantes dirigen la operación. Transmiten las indicaciones precisas al operador de la grúa puente para que las gigantescas estructuras encajen a la perfección. Siempre puede surgir algo inesperado, porque siempre tratamos de poner más tuberías, más conductos de ventilación y tubos dentro. Eso hace que a veces nos encontremos con alguna sorpresa cuando vamos a bajar y colocar el bloque, y resulta que tenemos que desmontarlo o recortar algún elemento. Encaramado a 100 metros por encima de la acción, Jackie Perry es el piloto de la grúa puente. Lleva trabajando en este dique 16 años. Mis ayudantes en el suelo son mis ojos. Solo ellos pueden decirme a qué altura estoy y qué hay alrededor. Ellos me lo dicen todo, ellos me dirigen. Desde mi posición yo puedo ver algunas cosas mejor. Y puedo preguntarles si puedo mandar mis cabrestantes hacia un lado u otro. Y ellos me dirán, sí, adelante. Pero yo siempre les pido autorización antes. Es un trabajo de precisión milimétrica. Gracias a un manejo relativamente sencillo, a la grúa puente le bastan 3 horas para dejar perfectamente ensamblado un bloque de más de 1000 toneladas sobre otro. 9 meses bastan para que el Meraviglia cobre su forma definitiva. Y aunque se haga con diligencia, manejar estas montañas de acero es muy peligroso para los que están debajo. Jackie Perry no tiene margen de error cuando mueve un gigantesco bloque con la ayuda de un simple joystick. Todo se hace con rapidez, así que cualquier error, si hubiera un compañero debajo, sería demasiado tarde. No se podría hacer nada. Los bloques que ensambla la grúa puente fueron preparados a unos pocos metros de allí, en un hangar de más de 900 metros de largo. Es un edificio dedicado enteramente a la soldadura de las 300.000 piezas de metal laminado. En esta fase son los trabajadores los que toman el lugar de las máquinas. Magianik trabaja de soldador en el astillero desde hace 5 años. Para el Meraviglia, todo debe estar perfecto. Es casi un arte. Hay muchas formas diferentes de soldar, pero hay que hacerlo perfectamente, sin cometer ningún error. Si es necesario, lo deshacemos y lo volvemos a rehacer hasta que quede perfecto. Y soldamos, lijamos y volvemos a soldar para que no quede ningún poro. Una soldadura no debe tener bultos ni ondulaciones. Debe ser lisa y eso se ve enseguida. Pero hay soldaduras que, aunque parezcan perfectas, pueden ocultar graves imperfecciones, porque el metal se dilata y se contrae. Estos defectos de soldadura son difíciles de detectar y se vuelven más importantes cuando el crucero ya está ensamblado. A veces se agrieta justo donde la temperatura ha sido más alta. Y solo lo ves a posteriori. Si son 2 planchas que van una encima de la otra, añadimos un cordón fino de metal que actúa como el pegamento. Es verdad que si se rompe, podría ceder. Son toneladas y toneladas de metal. Y si hay una grieta que se abre hasta que encuentra un final, puede ser hasta de kilómetros de largo. Así que podría ser grave. Por eso el control de calidad es extremadamente estricto. Las planchas ensambladas se convierten en algo mucho más complejo cuando se le añaden los primeros accesorios. Vamos a añadir los conductos de ventilación, los tubos y los cables. 1500 kilómetros de cables serán alojados en los techos de estos paneles. El objetivo es ensamblar los bloques tan equipados como sea posible, con la máxima funcionalidad.
Eso ahorra mucho tiempo comparado con lo que se tardaría ensamblando las cubiertas del barco y luego todo el equipamiento. Pero esta estrategia solo funciona gracias a la grúa puente que domina el dique. Invertir 30 millones de euros en este gigante de acero fue una decisión acertada para el astillero de Saint-Nazaire. En combinación con la enorme dársena de montaje que permite construir 2 barcos a la vez, ha convertido a Saint-Nazaire en el astillero más eficiente de Europa y uno de los más rápidos del mundo. Solo necesitan 40 meses para construir cada gigante de los mares. Sin embargo, también han sido los programas de investigación y las innovaciones tecnológicas desarrolladas por los ingenieros del astillero las que han seducido a los dueños del Meraviglia. Por ejemplo, estas grandes aberturas al nivel del bulbo. Son las hélices de proa del Meraviglia. Son impulsores que empujan lateralmente y nos dan el equilibrio y la capacidad de maniobrar adelante y atrás. Hay 4 aberturas cilíndricas en línea. Instaladas en la parte delantera del barco, estas hélices, junto con los 2 bloques propulsores traseros, consiguen que la maniobrabilidad del barco sea máxima. Los propulsores de proa están en la parte delantera del barco y aumentan la fuerza de torsión sobre el barco para hacerlo girar. Un agujero en el casco significa una pérdida de resistencia. Y un agujero que no haya sido optimizado puede provocar una pérdida de un 10% en términos de resistencia, lo cual es muchísimo. Por eso nos aseguramos de que haya una buena interacción, una conexión óptima entre el casco y los propulsores laterales para minimizar la pérdida de resistencia. En un crucero como el Meraviglia, la gestión del agua es crucial. No se puede almacenar demasiada para que no lastre la marcha del barco. Y por otra parte, hay que controlar su consumo. Es un reto importante para una ciudad flotante. $7.000 pasajeros y la tripulación van a vivir aquí durante semanas. Entre las piscinas, la higiene de los pasajeros y el mantenimiento del buque, cada día se necesita una media de 200 litros de agua por persona. O lo que es lo mismo, hay que producir diariamente 1,4 millones de litros de agua, el equivalente a 5.600 bañeras de agua potable al día. Es imposible almacenar el agua necesaria para cada semana de crucero. Pero además, para que consuma el mínimo combustible posible, el barco debe mantener su peso tan bajo como se pueda. Tenemos unos grandes sistemas de producción de agua llamados destiladoras. En ellos servimos el agua del mar. El agua se recoge y se almacena cerca de los motores. El calor es tan grande que miles de metros cúbicos de agua bombeados desde el mar empiezan a hervir. Se forma vapor, y entonces esta agua salada se convierte en agua dulce y se almacena en otros tanques. De 100 litros de agua salada se obtienen 30 litros de agua destilada, gracias al sistema desarrollado para el Meraviglia. El vapor que se forma se condensa después y recogemos agua destilada que pasa a través de unos mineralizadores, como los de cualquier estación terrestre convencional de suministro, y así se produce agua. Este procedimiento será cada vez más utilizado por los armadores, puesto que transformar el agua salada en agua potable aprovechando el calor de los motores es al mismo tiempo económico y no contaminante. Como en un automóvil, el calor se genera al producir el motor energía eléctrica. Pero ese calor, en lugar de ser dispersado a la atmósfera como en los coches, o a través de un circuito y un radiador, aquí es reutilizado. Pero este método no consigue satisfacer todas las necesidades del crucero. Hay que salir regularmente a alta mar. Si quieres agua potable de calidad, hay que usar agua marina de calidad. En puerto es imposible que el barco recoja agua limpia. Pero los ingenieros del Saint-Nazaire también han dado una respuesta a este problema. Cuando el Meraviglia tiene que estar amarrado durante unos días, otro sistema toma su lugar. Una membrana de alto rendimiento, una especie de filtro gigante tan sensible que puede separar la sal del agua.
La otra forma de producir agua potable es a través de unos filtros. Esta membrana separa química y mecánicamente la sal y otros elementos no aptos para el consumo del agua. Y luego esa agua es reinyectada en el sistema de agua potable del barco. Este procedimiento, llamado ósmosis, con su extraordinaria membrana filtradora de agua, es una solución efectiva para pequeñas cantidades, pero solo las calderas son capaces de producir cada día 1.400.000 metros cúbicos de agua, los que el barco necesita durante sus viajes. No podemos almacenar 10 o 20.000 toneladas de agua o toda la que consumimos durante un crucero. De cualquier forma, el barco tiene que volver al mar, a donde tenga suficiente agua a su alrededor como para bombear la necesaria para producir gran cantidad de agua potable. La calidad del agua del océano es una exigencia medioambiental de primer orden. El Meraviglia debe cumplir la estricta directiva internacional antes de devolver sus aguas al mar. Son tratadas para no añadir más contaminación durante sus travesías. Por el momento no está previsto que el Meraviglia viaje a Alaska, pero la planta de tratamiento que llevamos a bordo deja las aguas tan limpias que podríamos verterlas en Alaska. Las aguas de Alaska están bajo vigilancia extrema contra la contaminación causada por los grandes barcos. Los vertidos tóxicos permitidos en esta región son los más bajos del mundo. Pero cuando el Meraviglia viaja de un océano a otro, o de Alaska al Mediterráneo, otro problema puede aparecer: el transporte de especies potencialmente dañinas en el barco. Mathieu Logans es el encargado de los temas medioambientales en el astillero de Saint-Nazaire. En el barco hay depósitos y tanques que, como los tanques de lastre, se llenan y se vacían alternativamente, según las necesidades del barco. La cantidad de fuel y su distribución por el barco varía a lo largo del viaje. Los ingenieros han encontrado una forma de contrarrestarlo y mantener el barco en equilibrio: los tanques de lastre. Para mantener el barco estable y que no se incline ni cabecee, llenamos algunos de los tanques con agua de mar. Esa agua podría contener especies peligrosas para el equilibrio natural de regiones en peligro, como el Mediterráneo, por no mencionar las bacterias escondidas en el agua de otros mares. En este barco hay un sistema que nos permite tratar el agua de los tanques de lastre, mediante el cual el agua de mar con que se llenan es filtrada para quitarle los organismos de mayor tamaño. Luego pasa por una cámara de ultravioletas, donde se destruyen los microorganismos, bacterias y cualquier cosa que pudiera contaminar una región. De hecho, la luz ultravioleta se usa 2 veces de esta misma manera, para destruir las bacterias en los cruceros transatlánticos, una medida de seguridad impuesta por las autoridades, así como el tratamiento de los gases liberados al aire. Para evitar la emisión a la atmósfera de los gases nocivos de los motores diésel, los filtramos a través de unas instalaciones y los hacemos pasar por una especie de torre de limpieza, donde después de ser lavados con agua marina, son devueltos con menos azufre y componentes químicos. El combustible que usa el Meraviglia y todos los demás grandes cruceros es fuel pesado de baja calidad, que es muy contaminante. Por eso los operadores de cruceros han pedido a los laboratorios que desarrollen un sistema capaz de reducir la contaminación del aire al mínimo, en particular la gran cantidad de azufre presente en el humo que expulsan por las chimeneas. El Meraviglia se aprovecha de esa investigación con las rociadoras, una especie de ducha gigante diseñada para reducir los contaminantes liberados a la atmósfera. Gracias a ellas, se elimina el 97% del dióxido de azufre emitido al aire por los motores diésel de los cruceros. Las rociadoras son las encargadas de atrapar los humos tóxicos mezclándolos con agua marina antes de que escapen a través de la chimenea. El azufre se mezcla con una solución especial.
Una vez neutralizado, esa especie de barro que se obtiene es almacenado en el barco para después ser descargado y tratado. Es una tecnología nueva, aunque ha sido ensayada y probada en barcos más pequeños durante un tiempo, y ahora se está extendiendo para dar una imagen más limpia y ecológica de los barcos que dan respuesta a los diferentes retos del futuro. Los residuos contaminantes son un problema grave para el medio ambiente, pero también lo pueden ser para los pasajeros. En las especificaciones de diseño para el Meraviglia, el armador solicitó que se dispusieran todos los espacios abiertos que fuera posible para los pasajeros. El objetivo era ganar el máximo espacio en las cubiertas. Pasear por el puente y tomar el sol en la piscina son las actividades más populares. El problema es que el humo que expulsan los diésel no solo huele muy fuerte, sino que puede ser nocivo para la salud. Por eso tenemos que asegurarnos de que esos humos no caigan sobre el perímetro exterior del barco. Un ordenador simula la trayectoria de los gases a la salida de las chimeneas del crucero. Gracias a los resultados obtenidos, las chimeneas del Meraviglia se han dispuesto inclinadas de tal modo que se evite que los gases caigan sobre la cubierta. También se han practicado unas aberturas para que entre aire frío y enfríe los gases, porque es difícil controlar a dónde van a parar los gases calientes. Bajando su temperatura con aire frío se ha conseguido que los humos, que a menudo huelen tan mal, se alejen de la cubierta del barco. El aire se mide constantemente en las zonas en las que a los viajeros les gusta caminar. El confort y la seguridad de los pasajeros es lo primero. Pero los gases de los motores no es lo único que hay que tomar en consideración en la cubierta. En estos supercruceros también es importante que la velocidad del viento se mantenga en unos límites aceptables. De modo que cuando un pasajero sale a la cubierta superior a tomarse una copa, no le azote un vendaval. Para simular la influencia del viento, en un ordenador se calcula la penetración del casco en el aire, así como los caminos que seguirá el aire por el barco. La forma del barco, combinada con sistemas de protección como grandes paneles, es optimizada para que el viento tome diferentes caminos lejos de los turistas. Tengamos en cuenta que si tenemos un viento de frente de 20 nudos y el barco va a una velocidad de 20 nudos, la velocidad relativa será de 40 nudos, lo cual es mucho. Por eso debemos asegurarnos de que todas las cubiertas externas sean optimizadas y que las pantallas sean colocadas correctamente de cara a conseguir un confort óptimo en todas ellas. Por eso hacemos estudios aerodinámicos de todas las cubiertas exteriores, para reducir el viento relativo en todo lo posible. Ofrecer a sus huéspedes el placer de navegar en mar abierto, a muchas millas de tierra, sin ningún problema, es el reto del Meraviglia, y la experiencia de sus pasajeros debe ser insuperable. Con ese objetivo en mente y para combatir la terrible sensación de mareo, otra innovación ha transformado el viaje en este crucero. Un procedimiento que es invisible para los pasajeros, aunque impresiona cuando se ve desde debajo del agua, donde el barco dispone de unos enormes estabilizadores a modo de las alas de un aeroplano y que miden nada más y nada menos que 17 metros cuadrados cada uno. Los estabilizadores van situados hacia la mitad del barco y se despliegan cuando el crucero ya ha salido de puerto. Tienen la forma de las alas de un avión y cambian de dirección mientras el barco navega, para generar una fuerza opuesta al movimiento de desplazamiento, estabilizando el barco.
Cuando el barco está en puerto, los estabilizadores se recogen. Si no, serían un problema. Por debajo de 6 nudos, se retraen. Limitando las vibraciones de ciertas partes del barco y los efectos de vaivén, los nuevos gigantes del mar como el Meraviglia se esfuerzan al máximo para eliminar cualquier molestia, empezando por el mareo. Por fin, las 80.000 toneladas del barco van a dejar el dique seco. Un total de 6 millones de horas de trabajo han sido necesarias para construir el Meraviglia. Hoy empiezan las pruebas y la puesta a punto de los motores. Antes tendrán que llenar de agua el dique seco donde lo han ensamblado, para trasladar al gigante a otra parte del astillero, a unos pocos cientos de metros de allí. Es un momento importante para el barco. La primera etapa de un barco empieza cuando flota. Así que una vez en el agua, lo primero que hacemos es asegurarnos de su impermeabilidad. Vamos a comprobar que la unión de todos los compartimentos está intacta. Y después empezaremos a instalar los primeros sistemas de seguridad, las bombas de achique, por si hubiera alguna filtración. Y así, poco a poco, vamos a asegurar la seguridad del barco cuando ya flota. Esa es la primera etapa. Entonces es cuando la estructura de metal se convierte en barco, cuando Arquímedes empieza a hacer su trabajo. Y allá va. El barco flota por primera vez y empieza a alejarse del dique de ensamblaje. Algo que solo puede pasar cuando el coeficiente de marea es el máximo y las condiciones climatológicas son favorables. En este momento el barco es todavía un gigante sin vida, sin motores. Tiene que ser remolcado. El número de remolcadores depende del tamaño del barco, pero va desde 4 a 8 o 10 remolcadores. La singladura no es muy larga, pero el crucero ha dejado definitivamente el dique seco y lo ha cambiado por otro donde no hay grúa puente. Llevamos el barco a la dársena de acondicionamiento, donde estará a flote unos meses, entre 8 y 12, y terminaremos de acondicionar el interior. El Meraviglia se instala en su nuevo hogar. Aunque desde fuera parece estar terminado, dentro los trabajadores del astillero Saint-Nazaire siguen trabajando día y noche. Todavía falta mucho para que el crucero quede terminado. Los 2.500 camarotes, los restaurantes, cines y salas de fiestas todavía no están listos para recibir a sus primeros pasajeros. Miles de obreros y artesanos se afanan a diario para llegar a tiempo a la fecha de entrega. En este momento se están haciendo los trabajos de logística y diseño, y en todo momento hay entre 2.000 y 2.500 personas trabajando. Los gremios se suceden a medida que el proyecto avanza. A la vez que los trabajadores van cumpliendo con su tarea, el equipo técnico empieza a trabajar en una fase crucial de la construcción. Todo funciona con electricidad, y no hay una central eléctrica ni paneles solares, o sea que necesitamos potentes generadores diésel para mover los alternadores. Ahora lo más importante es poner en marcha el corazón del barco. El corazón, que como el de un ser humano, producirá la energía para todo el barco. Es un momento clave. Tenemos que arrancar el primer motor, el segundo, el tercero y el cuarto para generar electricidad a bordo. Sin ellos no podemos avanzar. Es uno de los hitos más importantes de la construcción de un barco. Se encienden los ordenadores.
Ahora podemos comprobar si el Meraviglia reacciona perfectamente, por ejemplo, en cuanto a la detección de incendios. A bordo el mayor riesgo es el fuego. Un incendio podría declararse en cualquier momento durante la fase de construcción, pero si se produjera cuando el barco está en alta mar, podría ser una auténtica catástrofe. El fuego es el mayor enemigo de un barco. Lo mismo durante su construcción que cuando ya está operando. Por eso los barcos se compartimentan deliberadamente en diferentes zonas. Las redes son autónomas e independientes, de modo que si perdiéramos una, seguiríamos teniendo electricidad y los servicios activos en las demás zonas del barco. Gran parte de los sistemas están duplicados, lo cual nos asegura que incluso ante un incidente grave, el servicio no se vea interrumpido. Y todo está aislado, los techos, los tabiques, todo. Ya sea contra el fuego o contra el ruido, casi todos los puentes y tabiques están aislados. La contaminación acústica es uno de los grandes retos en la construcción de la nueva generación de cruceros oceánicos. Además de las hélices, especialmente diseñadas para el Meraviglia y que reducen considerablemente el ruido en comparación con otros barcos semejantes, el trabajo de aislamiento es exhaustivo. El ruido y las vibraciones son cruciales para el confort de los pasajeros. Si están constantemente oyendo ruido del motor o sintiendo las vibraciones de las hélices, no podrán relajarse, o sea que debemos emplearnos a fondo para eliminarlos. Instalamos un sistema de suelo flotante, aislamos las fuentes de ruido y ponemos aislamiento acústico casi en todas partes. Los pasajeros no oyen nada del camarote contiguo ni del sistema de ventilación. Y cuando están en el restaurante, no deben oír el ruido de los motores ni de la cocina. El silencio es tan importante como la comodidad en un crucero de lujo. Y las pruebas en la dársena de acondicionamiento no son suficientes. Es necesario hacer un viaje por mar para evaluar correctamente al barco. El Meraviglia debe abandonar el astillero para enfrentarse a la realidad. Por fin vamos a poner el barco en su configuración de crucero. Vamos a navegar a toda máquina en condiciones normales. Y entraremos en todos los camarotes para hacer mediciones. Mediremos el ruido en los camarotes. No el ruido de la conversación, sino el ruido de fondo, que tiene que estar por debajo de un límite determinado. Y lo mismo con las vibraciones. Colocaremos sensores electrónicos en diferentes partes del barco y a distintas velocidades registramos las vibraciones. Afectan sobre todo al material. Si, por ejemplo, detectamos una tubería que vibra, veremos si colocando una pieza de goma o algún otro material amortiguador eliminamos la vibración y el ruido. Por supuesto, evitamos el contacto de metal con metal por desacoplamiento. Durante las pruebas en el mar, se somete al barco a maniobras extremas para ver su comportamiento. Se evalúan la distancia de parada y el radio de giro, incluso aunque los sistemas de seguridad del barco limiten la posibilidad de ir demasiado lejos en los test. Exprimimos los motores a tope y los sometemos a pruebas fuera de lo normal. Por ejemplo, si tenemos 4 motores, hacemos una parada de emergencia en uno y comprobamos cómo se comporta el barco solo con 3. Hay sistemas automáticos para redistribuir la carga, porque si uno de los 4 motores falla, se pueden producir problemas a bordo. El sistema responde rápidamente y regula la carga entre los otros 3. Los barcos actuales son muy inteligentes. No es como en otras épocas, cuando antes de acelerar tenías que pedirle al jefe de máquinas que arrancara otro motor. Ahora el sistema está automatizado. El Meraviglia ha llegado a la recta final. En el interior se dan los remates finales, siempre con la vista puesta en la cuenta atrás. Con una penalización prevista de 100.000 euros por cada día de retraso, el astillero de Saint-Nazaire ha cuidado los plazos rigurosamente, siempre pendiente del reloj, como con cada crucero.
La fecha de entrega es vital para los armadores. Hace 6 meses que pusieron a la venta los pasajes para este crucero, o sea que es impensable que puedan perder 1 o 2 semanas de actividad. La fecha de entrega es inamovible y debe ser cumplida. Cada vez que construimos una nueva serie de barcos, parece que es el mayor y el mejor que jamás se haya construido. Los clientes nos empujan a hacerlos aún más grandes, que sean aún más impresionantes para los pasajeros. Y nosotros aceptamos los riesgos industriales y tecnológicos. Y estamos muy contentos con los resultados. El Meraviglia no ha abandonado todavía el astillero y ya ha empezado la construcción de otros cruceros. Siguiendo su estela, y gracias a las numerosas innovaciones desarrolladas para este revolucionario crucero transoceánico, el nuevo barco que se construya en este astillero seguirá el mismo camino de innovación y protección medioambiental. Las exigencias son que los barcos sean cada vez más económicos y ecológicos. Para mí, la clave está en que sean verdes. Estos barcos son más verdes. ¿Y por qué no un crucero a vela? Yo creo que las exigencias medioambientales van a ser muy importantes en los años venideros y también para las zonas geográficas por las que se mueven. Además, nos hemos acostumbrado a estar conectados y en eso también el barco debe ser como tu casa. Ese anhelo de innovación siempre presente, como hemos podido ver en el Meraviglia, hará que en el futuro se construyan barcos cada vez más grandes. Menos residuos medioambientales, propulsión eléctrica y, finalmente, la desaparición de los motores diésel en el corazón del crucero, una gestión aún más eficiente del agua y paneles solares capaces de mantener a todo un barco. Los desafíos a los que tendrán que hacer frente las próximas décadas seguirán transformando a los llamados gigantes de los mares.